Bienvenidos al primer episodio de este 2025. ¿Cómo están? Hola, Ani. Hola Cele, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos los que están escuchando? Bueno, nosotras de este lado con calorcito, con el Sí, ventilador al lado, espero que nos escuchen. pero bien, contenta de poder compartir un podcast más, sabiendo que va a ser edificación para sus vidas. Sí, mucho. Porque además para mí, le contaba a Ani cuando nos juntamos a planear este año un poquito, le tiraba una idea de más o menos lo que quería hablar, eh, teniendo en cuenta algo que me pasó el año pasado. eh, Fue como que Dios me hizo recordar las cosas que Él hizo por mí y me llevó a pensar en lo que vamos a hablar hoy, sin Sí. comentar un poquito lo que... Es un año que lo queremos comenzar agradeciendo a Dios por todo lo bueno que le ha sido en nuestras vidas, porque todo lo que nos ha ocurrido, los procesos difíciles, Él nos ha dado victoria. Y eso es lo que hoy queremos contarles a ustedes, lo que hoy queremos compartirles, que Dios es bueno en todo tiempo. Dios es bueno en los tiempos malos y en el tiempo bueno, Dios siempre está ahí para darnos la victoria. Así que Así es. comencemos. Eh, con Ani queríamos contarles, porque no sé si alguna vez lo contamos. Completo no. No, no, es verdad. O junto no. No, Siempre fue nada. sí, es verdad. Bueno, con Ani tenemos algo en común que es algo también que nos une mucho, que un proceso muy parecido que pasamos, que es el que queremos contar hoy. Que hoy en día ya hace bastante tiempo se viene hablando mucho de esto, que son los ataques de ansiedad o ataques de pánico. En mi caso eran más ataques de ansiedad que pánico. Claro. Recuerdo que empezó en el 2020, en pandemia, después de momentos muy, muy difíciles que pasamos con mi familia. Tuvimos que despedir a muchos familiares, mi familia, yo, y todo eso fue como un rejunte que me hizo caer en un pozo y en depresión. Y ahí es donde empezaron, que yo en ese momento, yo no sabía lo que era. Siempre recuerdo cuando Manolo nos contó su testimonio, que él tampoco sabía qué era. Y yo tampoco sabía, yo estuve todo un año así sin saber qué era lo que me estaba pasando. Uh-huh. Pero era todas las noches, era sensación de morirme todas las noches, y de yo saber que el enemigo todas las noches me susurraba que me iba a morir, que mi familia se iba a morir, o que yo había hecho algo mal para que todo lo que pasó, o sea, como que yo tenía la culpa de todo, y me susurraba que si yo terminaba con mi vida, todos esos pensamientos iban a cesar. Hasta me susurraba que iba a encontrar paz si yo terminaba con mi vida. Y cuando venían esas crisis en las noches, también me susurraba: si vos terminás con tu vida ya no vas a pasar por esto, me decía. Y saben que recuerdo que sin saber qué era, comencé a recordar palabras de Dios. Si bien en ese momento me era difícil, creo que fueron las primeras semanas, me era muy difícil agarrar la Biblia, porque era, no sé, era un temor que había en mí que ni siquiera me dejaba hacer eso. Pero después yo dije, no, algo está pasando en mí y yo soy hija de Dios, decía. Entonces recuerdo que agarré la palabra y empecé a leer un montón de versículos, y ahí empezó una búsqueda. Siempre digo que me parece, hasta el día de hoy me parece una locura, porque yo estaba en esos momentos donde sentía que me moría, pero yo tenía fuerzas para poner una alabanza y buscar de Dios y sentir la presencia de Dios en medio de un ataque de ansiedad. Era como algo muy loco sentir paz en medio de un ataque de ansiedad. O sea, es algo que no puedo explicar. No recuerdo que alguien me decía
cómo era eso, cómo era sentir paz en medio de eso, porque es imposible. Pero es algo que tenés que vivirlo. Es algo que se siente, no puedes explicarlo. Me acuerdo que ese 2020, cuando empecé a pasar por eso, una vez conté que cuando llegamos, me acuerdo hasta la fecha, mira, un 21 de septiembre, llegamos de despedir a uno de los últimos familiares que se nos fue. Recuerdo que yo llegué acá y el 21 de septiembre de 2020 empezaron los ataques de ansiedad. Yo llego a mi casa y me sentía rara. Yo en ese momento creía que era COVID. Sentía la opresión en el pecho, no podía respirar. Entonces me acuerdo que todos quedaron acá adentro y yo me fui a mi habitación. Y me acuerdo que me senté, sentía mucho dolor. Y yo me senté en mi cama. Y cuando yo me siento en mi cama, yo miro para abajo, para el piso, y yo veo como que el piso se abrió. Y yo veía todo oscuro para abajo. Veía un pozo que no tenía fondo. Y yo me incliné, empecé a caer. Cuando llegué al fondo, fue como ver una película, porque yo llego al fondo y se prendió una luz en el pozo. Y yo ahí entendí que yo estaba hundida en un pozo de dolor, pero que Dios estaba ahí conmigo. Entonces, no fue que yo entendí rápido esto, sino que yo enseguida me empecé a preguntar, ¿por qué estoy pasando por esto? Si yo soy hija de Dios, ¿por qué siento esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y pasaban los días y no lo entendía. Recuerdo que hasta lo hablé con mi pastora, ella me dio una palabra, pero aún así me costó entenderlo. Imagínense que yo estuve un año así, que era muy loco, como les decía, estar en la presencia de Dios, pero yo seguía preguntándome qué era ese proceso. Y una palabra que me acompañó durante todo ese proceso es en Isaías 43, que es donde dice, cuando pases por el fuego, sí, no te quemarás. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Y yo me acuerdo que siempre leía esa parte, entonces llegó un momento donde entendí, donde empecé a prestarle más atención a esa palabra, y claro, y dice, cuando pases por el fuego, cuando pases por las aguas, o sea, para saber que no me voy a quemar y que no me voy a ahogar, tengo que pasar por el fuego y por las aguas. Entonces ahí yo empecé a entender que Dios quería mostrarse de una manera diferente a mi vida, que me quería enseñar algo diferente, que yo para saber que venía una victoria o para saber que venía algo diferente en mi vida, como lo vino después, había un proceso antes. Yo para saber, en medio de ese dolor, me acuerdo que entendí, estando ahí, entendí que en algún momento iba a pasar, porque Dios me estaba diciendo que yo estaba pasando por el fuego, que yo estaba en las aguas, pero Él me decía, pero no te estás quemando, no te estás ahogando porque yo estoy. Y era así, yo me sentía así, a pesar de no entender, y eso yo me sentía en un pozo, pero fortalecida. En un pozo, pero yo sentía que Dios todo el tiempo estaba ahí. Y adentro de ese pozo, Dios me usaba para compartir su palabra. Me acuerdo que empecé a compartirla en las redes sociales. Pero fue algo tan loco. Y también me acordaba el Salmo 103, que dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Me acuerdo que yo, estando en ese proceso, donde no tenía fuerzas, donde me sentía hundida en el dolor, yo todos los días me levantaba y yo hacía esta oración. Todos los días yo le decía, alma mía, no dejes de adorar.
no dejes de buscar a Dios, porque Él está. Y yo, a pesar de que me acuerdo que yo oraba, me levantaba todos los días en la mañana y yo oraba, porque era estar durante el día y no querer que llegue la noche. Entonces yo le decía, cuando llegue la noche, yo le decía, yo te pido que me ayudes a sentir tu paz. Y yo le decía a Dios, yo le decía, porque no quiero que llegue. No quiero que llegue la noche. No quiero que se acerque, le decía yo, pero si es algo que yo tengo que pasar. Entonces ahí de vuelta le hablaba a mi alma. Cuando llegue ese momento yo decía, alma mía, alaba a Jehová. No olvides todo lo que Dios ha hecho, no olvides que Dios te mostró que Él está. Ani, ¿me podés leer el Salmo 62? Dice, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación, y Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Tiene como título Dios, el único refugio, es el Salmo 62. Esta palabra Dios me la entregó, creo que las primeras semanas de estar así con estos ataques, donde yo le decía, Señor, yo quiero sentir que estás. Claro. Y me entregó esta palabra. Y me acuerdo que yo nunca la había leído, de los años que llevaba nunca la había leído, o capaz que la había leído y no me acordaba. Entonces yo leí esta palabra y busqué lo que era callada. Y cuando yo lo leí, me acuerdo que cuando yo lo leí, empecé a sentir una presencia, y fue sentir el abrazo de Dios, porque en el significado de la palabra callada, Dios me respondía a mi oración, porque quiere decir, acallada es cuando tu alma está en confianza, es como que está en descanso porque está en un lugar seguro. Está seguro, está confiada, está alegre, porque está en un lugar donde se siente segura, donde puede, me acuerdo que el significado decía, puede fluir porque está confiada. Cuando yo leí esto era como yo entender que Dios me decía, vos seguí adelante porque yo estoy. Y algo que me pasaba era que yo siempre sentía, en cada oración que yo hacía, yo sentía que Dios me decía, esto todavía no termina, falta, pero yo estoy. Y es así, fue muy largo el proceso, fue 1 año y algo. Pero no hay un día en que yo no haya sentido de verdad. En todo ese año, no me acuerdo cuántos meses más, yo sentía la presencia de Dios. Dios me abrazaba en esos momentos de crisis que yo tenía, que era todas las noches, no había una noche que no. Era todas las noches. Y Dios me mostraba que Él estaba ahí conmigo. Cuando comenzabas a hablar, me gustaría hacer un paréntesis y poder que podamos entender todo que estos temas es importante hablarlo. Es importante porque a veces decimos o tenemos la mala costumbre de decir no le pongas nombre a tal cosa, pero no es ponerle nombre, sino es saber contra qué me estoy enfrentando. Contra qué me estoy enfrentando para saber contra qué el diablo o contra qué el enemigo está atacando mi vida y así yo poder orar contra eso. Que estos temas no se nos haga tabú, sino que podamos informarnos, informarnos bien, pero para seguir guerreando mediante la oración. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino son principados, son potestades que se levantan contra nuestro. Por eso es importante también poder estar armados, poder estar con la espada, poder tener toda esa armadura que Dios nos da espiritualmente para poder enfrentar estas situaciones. La verdad que, como decía Cele, fue un proceso que fue bastante parecido. El mío comenzó en el 2023 hasta el 2024, de hecho hasta el año pasado. El proceso a veces, Dios nos habla muchas veces a través de personas o nos quiere hacer entender cuál es la solución a tal proceso, pero en mi caso Dios estaba esperando de mí algo más. Dios estaba esperando de mí
que me levante y que comience a guerrear de una manera diferente, que comience a orar de una manera diferente, que me comience a comportar espiritualmente de una manera diferente. Y eso lo pude entender en un evento que hubo acá en Cutralcó, donde fuimos y una persona, una joven, me habló y oró por mi vida y me hizo entender que ella entendía mi dolor. Y es importante esto también, poder buscar personas sabias, personas que no nos van a juzgar por cómo nos sentimos o por cómo pasamos el proceso, sino personas que nos entienden, personas que nos abrazan, pero que también nos fortalecen mediante la oración. Quizás lo mío fue no poder dormir durante las noches por miedo, porque era realmente un miedo que había entrado en mí que yo no lo puedo explicar. Nunca me había pasado de tener miedo a algo o a alguien, pero me acuerdo que mi esposo se iba a trabajar tal horario y yo me quedaba despierta toda la noche hasta que amanecía. Y a veces, para poder dormir, me iba a dormir donde mi mamá, que yo sabía que ahí iba a dormir acompañada y tranquila. No enfrentaba la situación, no la quería enfrentar, no quería enfrentarla, sino dejaba que esos ataques se apoderaran, bueno, de mi vida. Y dejé que el diablo comience a engañarme en mi mente, a que se debilitara mi fe en Dios. Y durante la noche, yo me acuerdo que, bueno, durante el día me levantaba, hacía todo mi día normal, porque soy mamá, soy ama de casa, soy esposa, entonces tenía todos mis quehaceres. Y cuando ya eran más o menos 7 de la tarde, porque estábamos en invierno, eran 7 de la tarde, comenzaba ya como a oscurecer, yo decía, no, ya llegó la noche. Y para mí que llegue la noche era lo peor que me podía pasar, lo peor. Ya se está oscureciendo, ya faltan pocas horas para que mi marido se vaya a trabajar y yo quedarme sola, y ya empezaba a hacerme la cabeza. En tu mente, el que lo pasó lo va a entender, en tu mente pasan millones de escenas catastróficas que te pueden pasar. Vos sentís literalmente que te vas a morir, realmente sentís que te vas a morir, sentís que de alguna forma te vas a morir, no sé, como 1000 maneras de morir, sí. Literal. Y ya me empezaba a hacer la cabeza. Y también lo que me pasó, que hace poquito me empecé a dar cuenta, que cuando comenzaba a tener miedo me daba frío, no sé por qué, pero me agarraba como, cuando empezaba a tener los ataques, me empezaba a dar un frío que temblaba todo el cuerpo, pero era tanto el miedo, era tanta la adrenalina de miedo que subía en mí, que por ahí, si estábamos en verano, porque fueron 2 años este proceso, cuando estábamos en verano y hacía mucha calor, yo estaba toda abrigada durante la noche, me tenía que tapar todo porque era tanto el miedo que llegaba a temblar, y temblaba y me daba mucho frío. Y tenía a mi primer nene, entonces estaba sola con él, peor era el miedo. Y siempre estaba fijándome, abriendo la ventana a ver que alguien me entrara, tenía el miedo que alguien entrara y me matara, era ese el miedo. Y siempre había alguien a quien escribirle en la madrugada. Si no le escribía a Cele, le escribía a una de mis cuñadas, o a mis otras cuñadas le escribía para que yo lo único que quería era que me respondan los mensajes y poder desconcentrarme de lo que está pasando. O le escribía, me acuerdo, a una de mis cuñadas, que ella todas las madrugadas me acuerdo que se levantaba, me oraba, y yo decía, no, qué pesada. Y después era como que venía la vergüenza, porque el diablo era tan astuto que después de que ella me terminaba de orar, yo decía, ¿qué hice? ¿Por qué la llamé? ¿Por qué la molesté? Ella tiene familia, tiene sus nenes. Y venía el diablo con la vergüenza de decir, no, pero si vos hablas de la palabra, si vos fortaleces a otros, mirá en la situación que estás, cómo Dios no te va a sacar de esta situación, o cómo Dios no te va a librar de esta situación. Y eran todas mentiras del diablo, porque Dios estaba aún en medio del dolor, en medio del ataque de pánico, del ataque de ansiedad. Dios estaba ahí. Pasa que era tanto el miedo que yo no lo podía ver. ¿Vieron cuando los discípulos están en la barca y comienza la tormenta? Bueno, era tan grande la tormenta que no podían ver que Jesús estaba ahí. Que si Jesús estaba durmiendo, ¿cómo ellos no estaban tranquilos? Y es así. Cuando estamos en esa situación, es tan grande el problema que los vemos que no podemos ver qué más hay más allá. Por lo menos a mí me sucedió así.
hasta que me oraron muchas personas. Hablé con mi pastor también de esta situación, le comenté, me oró, me entregó una palabra, pero por más de que me oraran, no sé, podía venir un pastor de otro país o el mejor predicador o el mejor líder que me orara, no era esa la solución. La solución era que yo me levante en oración, que yo me levante a pelear la batalla, que yo sea la que me ponga firme y decirle no, vos no tenés, decirle a Satanás, vos no tenés parte conmigo, porque ahora yo soy una hija de Dios. Dios estaba esperando eso de mí. Hasta que llegó una noche que estaba tan cansada, ya estaba embarazada de mi segundo bebé, y estaba tan cansada porque no dormía, durante toda la noche no dormía. Me dormía cuando eran más o menos en invierno 7 de la mañana y en verano 5 de la mañana, que ya amanece. Me dormía a esa hora y ya a las 9 tenía que estar arriba, o sea, no dormía nada. Y estaba tan cansada que me levanté tan enojada. Me acuerdo que me levanté y fui al comedor de mi casa y empecé a hablarle al diablo, la empecé a gritar porque era tanto el cansancio y el sueño que tenía, embarazada con otro nene, me tenía que levantar temprano, tenía que hacer esto y lo otro, y me enojé tanto y le empecé a decir tantas cosas al diablo, le empecé a recordar de dónde Dios me había sacado y que no, él no podía volver a mi vida a atacarme de esa manera. Y después de esa noche todo comenzó a cambiar. No fue que oré y listo, no tuve más miedo, no. A la siguiente noche el miedo quiso volver a mí y empecé a orar y empecé a levantarme. Y quizás si oraba una vez en la noche, ahora oraba 2, 3, 4 y oraba las veces que sean necesarias hasta sentirme bien. Y entendí que ese proceso Dios lo permitió para sacar cosas de mí que tenían que florecer espiritualmente. Cosas que quizás yo había enterrado espiritualmente y Dios quería que yo madure en otra área espiritual. Y recordaba la palabra en Lucas donde habla, donde Jesús le dice a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre por ti para que tu fe no falte. Y esto era una de las cosas que se había decaído, mi fe. Y yo me acuerdo que muchas personas me decían, a mí me pasa, por ejemplo, que Dios me muestra muchas cosas en visión. Y habían personas que me decían, pero pedile a Dios que te muestre cómo los ángeles acampan alrededor de tu hogar. Y yo oraba para que Dios me lo muestre y nunca sucedía. Dios nunca me mostró cómo los ángeles acampaban alrededor de mi hogar. Y en vez de enojarme, le consulté a Dios, ¿por qué? ¿Por qué no me mostraba? Si me mostraba tantas cosas de otras personas o en la iglesia, ¿por qué Él no podía mostrarme? Y Dios me dijo, yo necesito que aumentes tu fe. Tu fe tiene que ser aumentada. Y fe es algo que no estamos viendo. Y a veces dar pasos de fe duele mucho. Entonces yo dije, bueno, voy a tener fe y voy a empezar a dormir tranquila y voy a cerrar mis ojos hasta dormirme. Me acuerdo que comencé a poner una alabanza que dice, estoy rodeado de una gloria que no veo. Y esa alabanza la repetía toda la noche, y comencé a dormir tranquila y comencé a tener fe de que si Dios a mí en su palabra me decía que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden, así es. Si Dios me lo está diciendo, así es. Y ahí comenzó a aumentar mi fe. Y hasta el día de hoy puedo decirles que duermo tranquila, duermo en paz durante toda la noche. Y pude conocer a Dios en otra área. Pude conocer a Dios obrando de otra forma en mi vida. Y hoy puedo testificar que Dios da la victoria en medio de los procesos. Estaba pensando, dice que siempre escuchás la frase, los procesos son necesarios. Sí. Y yo antes me pasaba mucho que escuchaba esto o lo decía, y me acuerdo que un día dije, me puse a pensar en mi vida, y yo dije, los procesos antes de que todo esto, antes del 2020. Yo decía, los procesos que yo he pasado no han sido tan duros como para yo entender estas frases. Siempre me ponía a pensar en los procesos, que los procesos son necesarios, que vas a salir, o que después del desierto viene la victoria. Siempre me ponía a pensar en esta frase
o en el mismo pueblo de Israel, los años que caminaron, y a mí que me gusta tanto la historia de Moisés, y yo decía que cómo será vivir esta frase, decía, no es que yo pedía vivirla, sino desear, que, claro, sino de preguntarme, porque yo me ponía a pensar, como digo, en mis procesos antes, y los procesos más duros que tuve fue de niña, pero todavía no conocía a Dios. Entonces, cuando llegó esto, ahí entendí esta frase. Los procesos son necesarios. Es que a veces hasta lo decimos. Sí. Decimos estas frases o le predicamos a otro de tal palabra, pero es diferente cuando entendemos la palabra y la predicamos y todo, a que yo viva la palabra. Ajá. Porque cuando yo vivo la palabra, mi predicación comienza a tener sentido. Sí. Y comienzo también a entender a otras personas. Sí, porque, por ejemplo, está mal esto, ¿no? Pero yo era una de que hace muchos años, o por lo menos cuando comencé el evangelio, yo me acuerdo que decía, no le pongas nombre a tal cosa. Yo era una de esas, hasta que me tocó pasar. Y yo entendí que cada proceso o cada situación difícil que nos toca pasar es para entender al otro y tener misericordia del otro. Y decir, te abrazo en este momento, te aconsejo en este momento, pero también te levanto en este momento. Como dice la palabra, llorar con los que lloran, alegrarse con los que se alegran, gozados con los que se gozan y llorar con los que lloran. Sí. Bueno, a mí me pasaba algo parecido. Yo antes de esto, viste que a veces nos pasa que hablamos de más. Sí. Porque, y esto lo digo, me animo a decirlo, a mí me pasaba que yo no lograba entender a las personas que sufrían estos ataques. Yo decía, no, tenés que tranquilizarte, ¿cómo vas a...? ¿Me entendés? Entonces yo cuando estuve en ese proceso, me acuerdo que a mi familia yo le decía, mamá, me pasa esto, a mi papá me pasa esto, pero tranquila, que me dijeran tranquila no me hacía sentir bien, me hacía peor. Yo no necesitaba un tranquila. Y claro, después de esto, yo el otro día le decía a Ani, después de que me pasó todo esto, las veces que alguien me ha contado que está pasando por esto, o que yo veo que alguien lo está pasando, yo puedo sentir el mismo dolor porque yo lo pasé. Entonces también vuelvo atrás y digo, las personas que antes me lo contaban y que yo no entendía, estaban pasando por un infierno. Sí. Y yo no lo entendía y tuve que pasarlo para poder entenderlo. Y claro, después yo hablando con una persona, contándole todo mi proceso, todo lo que me había pasado, le empecé a contar y ella me dijo, lo que hoy es tu debilidad, mañana va a ser tu fortaleza. Ese día Dios me hizo entender, ahí es donde respondió mi pregunta de por qué estoy pasando esto, además de otras cosas que me enseñó, ¿no? Pero una de las cosas que aprendí fue esto, que este proceso hoy va a servir para alguien. Porque recuerdo que cuando Annie me escribe y me cuenta lo que ella estaba pasando, yo podía hablarle desde mi lugar, si bien yo siempre me acuerdo las charlas que teníamos cuando ella me escribía en la madrugada. Yo siempre evitaba decirle tranquila, porque yo sé que diciéndole tranquila no iba a lograr nada, sino que yo le compartía más o menos las cosas que a mí me sirvieron en ese momento, las que yo hacía, y yo siempre entendiendo obviamente que era su proceso y que yo no sé cómo ella lo estaba pasando. Yo no sé si las cosas que yo hacía, porque son diferentes, si bien son cosas parecidas, fueron procesos igual diferentes. Sí. Cosas que a mí me sirvieron, capaz que a ellas no. Claro. O cosas que yo entendía enseguida, ella no, o cosas que ella entendió, yo no las entendía en mi momento. Pero como decía Ani, las cosas que nos pasan siempre es para bendecir a alguien, sí. Siempre. Cada proceso, cada situación siempre te va a servir para contárselo a alguien, porque cuando vos estés charlando con una persona, vos vas a poder entender lo que la persona está pasando. Capaz que no es algo similar o capaz que sí, pero vos vas a saber hablarle desde tu experiencia, desde tu dolor y claro, y desde tu victoria, de cómo Dios te dio la victoria, cómo Dios te levantó de eso, ayudar a que otra persona crea
que en esa situación, donde es esta situación en particular, que las vuelvo a nombrar, los ataques de pánico, los ataques de ansiedad, son cosas muy difíciles que estando ahí adentro no le encontrás la salida. Entonces, poder contarle a una persona que sí hay salida y que Dios te puede dar la victoria y que Dios te puede hacer sentir paz, es una de las cosas que te da el haber pasado por eso y más de la mano de Dios. Sí, porque esto es importante. Si hay alguien del otro lado que pasó la misma situación, no solo cuentes tu proceso o todo lo malo, sino también contar lo bueno, de donde Dios te sacó, cómo Dios te dio la victoria, siempre para glorificar a Dios, porque esa es la idea, poder contar de las victorias para que sea Dios quien se glorifique en medio de nuestro proceso. Sí. Y también si hay alguien del otro lado que está escuchando, lo está pasando, queremos decirte que hay una salida. Y el único camino, como dice la palabra de Dios, es Jesús. Así que si no lo conoces o si no sabes qué hacer, todo lo que calma estas situaciones es la oración. Poder clamar a Dios, poder buscar a Dios, poder hablar con Dios, tratar de poner alabanzas, no sé, cosas que a nosotras nos sirvieron, le podemos decir desde nuestro lugar. Pero qué bueno saber que todo lo difícil que pasé es para ayudar a otro. Es para que otro se fortalezca. Estaba pensando también yo, lo mismo, para el que está escuchando, lo importante que es pedir ayuda. Sí. Yo me acuerdo, si bien yo se lo había contado a mi mamá, a mi papá, pero ellos no sabían qué me pasaba, yo a la primera persona que se lo conté bien fue a mi pastora, y yo se lo conté pidiéndole ayuda. Y me acuerdo que ella empezó a entregarme palabras y ella me empezó a decir: cuando a vos te pase de nuevo, vos decirle al diablo quién es, sí, y que que Jesús ya lo venció, me decía ella. Él ya perdió, ya está. Él no se puede meter en tu vida, vos declaralo, me decía ella. Desde ese día fue como pensar, ¿por qué no lo hablé antes con ella? Porque ese día cambió todo todas esas cosas se empezaron a disipar cuando yo empecé a declarar eso. Si bien capaz que era necesario el proceso ese largo, pero uno piensa, ¿no? ¿Por qué no pedí ayuda antes en mi casa, no? ¿Por qué no pedí ayuda antes? Porque con todas esas palabras que ella me dijo, yo después las empecé a decir en mi oración y se empezaron a disipar todas las cosas hasta que un día se terminó. Ya nunca más volví a sentir lo mismo. Cuando quisieron volver, yo declaraba lo mismo que ella me decía. Cuando quieren volver, porque a veces hasta el día de hoy el diablo te quiere atacar con lo mismo. Y yo declaro lo que ella me dijo. No tenés ya parte conmigo. Jesús ya te venció, yo soy hija de Dios. A mí Dios ya me dio la victoria sobre esto. Y así como nos la dio a nosotras, te la puede dar a vos también. Sí, y qué importante es también buscar en el lugar correcto. Buscar consejo o fortaleza en el lugar correcto. Porque por ahí hay personas que o te van a tirar más abajo de lo que estás, o hay personas que no te van a entender y se van a burlar también. No, que van a hacer como a mí me tocó de todo. Pará, tranquilízate, sí. ¿Cómo vas? No. A mí me tocó de todo también. Habían personas o se burlaban o habían personas que era peor. Pero gracias a Dios, Dios también me rodeó de personas que me entendieron, que oraron por mí. Así que busca esos amigos que rompen el techo. Esos amigos que rompen el techo para que puedas llegar a Jesús, a pesar de tu dificultad. Saben que hay una palabra que dice en Romanos, dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Creo que una de las cosas que, como Ani decía, que aumenta nuestra fe, ella hablaba de la fe, una de las cosas que aumenta nuestra fe es escuchar, si bien uno conoce la palabra y todo, pero a vos te aumenta la fe escuchar lo que a alguien más le pasó, te aumenta la fe, como que vos crees porque a esta persona le pasó, no, porque no es que lo que esté en la palabra no te haga creer, no, claro. Sino que es como
es como que, no sé, vos decís, lo tenés más cerca. Claro. Entonces, cuando yo anotaba esta palabra, pensaba en lo que decíamos recién, qué importante es contar nuestro proceso y cómo Dios nos dio la victoria. Porque no solamente puedo ayudar a alguien a salir de una situación difícil, sino que aumento la fe de esa persona. Y así se va haciendo una cadena, porque esa persona que salió de ahí va a contar el suyo y así. Pero que no nos callemos, eso. A mí me pasaba esto, que hasta que esta persona no me dijo lo que hoy es tu debilidad, mañana va a ser tu fortaleza, yo hasta ese momento no lo entendía. Cuando ella me lo dijo es donde yo dije, cuando yo me cruce con una persona que me cuente algo parecido, yo lo voy a contar enseguida, porque yo sé lo que se siente estar ahí. O cuando yo vea una situación parecida, yo voy a hablar enseguida. Y así no lo escuche, contarlo igual, porque fortalece nuestra fe, aunque no estés pasando por el mismo proceso. Fortalece tu fe porque vos sabés que hay un Dios que está en todos los procesos. Bueno, no sé qué más agregar. Espero que hayan llegado hasta el final, que hayan escuchado todo el podcast, porque sabemos que va a ser de edificación. Así como todo esto, estos procesos, estas palabras fueron de edificación para nuestras vidas, los queremos compartir con ustedes. No guardarnos nada, sino dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Que el Señor les bendiga y hasta el próximo podcast.